Para dialogar sobre la situación coyuntural del país, hemos invitado en esta mañana al economista Alberto Acosta, quien fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, esto en los primeros años del gobierno de Rafael Correa. Economista Acosta, muy buenos días. El gobierno insta al diálogo, ha llevado el día de ayer a todos los gobernadores del país para, a través de ellos, intentar que las distintas provincias ecuatorianas, sus portavoces, puedan llegar también con sus sugerencias con respecto a los complejos temas económicos que tratan de resolverse en las mesas de diálogo. Se anuncia, por otra parte, desde el Ministerio de Economía, que el decreto que reemplazaría al 889 está casi listo, mientras la CONAIE mantiene a través de su dirigente, Jaime Vargas, fundamentalmente un discurso radical en el cual sugiere la formación de un ejército, y se han hecho paralelamente también anuncios reñidos con un manejo responsable de la economía. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento actual. En primer lugar, muy buenos días. Me parece que en el momento actual lo que se requiere es un poco de calma, de serenidad, de parte de todos los actores políticos y sociales con el fin de encontrar las mejores respuestas para el país. Luego de los duros momentos que vivió la República en las semanas anteriores, es necesario hacer correctivos profundos. El diálogo solo va a prosperar si hay la predisposición de las partes para escuchar a la otra persona, al otro grupo, a la otra organización. Si se va ya con una posición predeterminada, el diálogo ya ha fracasado. Y por eso ha fracasado una y otra vez el diálogo propuesto por el gobierno del presidente Moreno, porque nunca hubo la predisposición para encontrar respuestas consensuadas. La mayor manifestación de esto que acabo de señalar, fue el hecho de convocar al diálogo luego de haber suscrito una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual, de plano, se cerraba la posibilidad de un diálogo, al menos en los ámbitos económico y social. En ese sentido, el gobierno nacional debería deponer esa actitud hasta beligerante de tratar de imponer una carta de intención que, a mi juicio, es suicida para la economía ecuatoriana. Economista Acosta, muy buenos días. En este contexto y luego de que se haya derogado el decreto 883, se habla de un nuevo decreto que vendría a reemplazarlo, y en este nuevo decreto lo que se busca es la focalización, en este caso, de los subsidios. Quizás ya no se avanzaría hasta la eliminación completa. ¿Cómo debería entender el gobierno nacional o cómo requiere que se entienda la economía ecuatoriana esta focalización de los subsidios? ¿Hacia dónde debe ir? En primer lugar, me parece que el tema de los precios de los combustibles, la eliminación de los subsidios que va a afectar vía incremento de los precios, tiene que ser analizada de una manera integral. No se trata solo, por ejemplo, eliminar el contrabando, lo cual hay que tratar de eliminar, por supuesto. No se trata solo de conseguir recursos económicos, un análisis fiscalista. Eso es insuficiente, porque podríamos encontrar, si lo que se busca es dinero, de otra manera los recursos mucho más fácilmente, sin tantas complicaciones. Lo que se requiere es una visión integral. ¿Qué representa una visión integral? No solo el aspecto fiscal, sino también el aspecto social y el aspecto ambiental. Incrementar los precios de los combustibles no tiene por sí nada de ecológico, absolutamente nada de ecológico, porque no es que se va a disminuir el consumo de los combustibles. En una sociedad como la ecuatoriana, cuando las familias tienen que movilizarse a como dé lugar, el consumo de la gasolina no va a disminuir de una manera sustancial, y lo que va a disminuir es el consumo quizás de parte de los sectores populares, que serán los afectados, porque quienes tienen el dinero suficiente no se van a ver mayormente afectados porque el precio de los combustibles se incremente. Entonces hay que tener una visión integral, y en ese contexto, a mi juicio, lo importante es tener claridad de qué es lo que se puede hacer. Algunas ideas fuerza, si me permiten sugerir, que quizás pudiera adoptar el gobierno nacional. Economista Costa, para ir al mismo punto que usted quiere llegar, público, si es que me permite. Por ejemplo, esa es una medida clara y precisa, porque no nos olvidemos que incrementar los precios de los combustibles en la economía ecuatoriana provoca serios impactos, por un lado a la sociedad, encarece el costo de la vida, y por otro lado al aparato productivo, porque va a afectar los costos de producción en una economía dolarizada frente a economías que están devaluando como la colombiana. El escenario es peligroso, además atrapado por una carta de intención
suicida, que podría explicar las razones por qué la calificó de suicida. En ese contexto, lo que se podría volver, insisto, es mantener el subsidio al transporte público, así como el subsidio a todo el sistema de taxis. Luego habría que empezar con un esquema de impuesto progresivo al rodaje de los vehículos privados, el que debería pagarse una vez al año, dependiendo del cilindraje. Ahí podríamos nosotros entonces tener ya un criterio, sobre todo social. Quien tiene un vehículo más grande, de mayor cilindraje, más costoso, tiene que hacer una contribución anual mayor, y ese podría ser un interesante. Naturalmente que habría que pensar por algún esquema que el gobierno central sea el que maneje los subsidios de los transportes y no los gobiernos locales, a quienes se les quiere dejar el grave problema. Tendría que haber una política global. Y si vamos a eliminar el subsidio de la gasolina, habría que subsidiar el transporte en las ciudades particularmente, y luego habría que ir instalando, y esto es fundamental, algún dispositivo electrónico que existe para imponer precios diferenciados de gasolina, super y extra a los vehículos particulares. Los vehículos de alta gama, los más caros, los de mayor consumo de combustible, deberían pagar un precio mayor. Eso no es ningún misterio. Lo que se requiere es una etapa de transición para instrumentar estos equipos electrónicos, que también deberían estar instalados en el transporte marítimo, porque vía transporte marítimo es donde mayor cantidad de diésel sale como contrabando. Entonces, como podemos ver, hay una cantidad de medidas, de mecanismos que nos permitirían a nosotros resolver los problemas, y simultáneamente habría que impulsar un proceso de transición para ir dejando de lado el consumo masivo de combustibles fósiles, petróleo, derivados de petróleo como la gasolina, el diésel y mismo gas doméstico, y aumentar el consumo de la electricidad. Yo creo que este es uno de los grandes retos que tiene el país. La industria debería estar orientada a consumir cada vez más electricidad, y eso se puede hacer con incentivos y desincentivos, grabando un poco más, por ejemplo, algunos servicios que tiene la energía para la industria, para que cada vez tenga más alicientes de consumir electricidad. Economista Costa, si bien a lo que usted señala se suman muchas otras propuestas, así lo ha señalado el ministro Richard Martínez, estas serán resueltas hasta el jueves. Nadie niega el fuerte impacto de las medidas que se propusieron en el decreto 883. Estas han pretendido ser justificadas por el gobierno por la crisis fiscal que pone en riesgo la capacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones, no solamente las cotidianas con los empleados del sector público, con el pueblo ecuatoriano a través de los programas sociales, etcétera, etcétera, sino incluso que ponen en riesgo con la capacidad de Ecuador de cumplir con sus obligaciones, de honrar sus compromisos de deuda pública. ¿Cómo encontrar puntos de consenso entre las drásticas propuestas del gobierno y aquellas que se escuchan ya de los sectores indígenas que minimizan la situación? En una carta abierta al Fondo Monetario Internacional, la CONAIE señala, entre otras cosas, que la situación no requiere de medidas de ajustes, que las finanzas públicas no tienen déficit que justifiquen ajustes tan agresivos. Llegan a sugerir que el Banco Central debe seguir ofreciendo financiamiento o intervenir para estabilizar la economía. ¿Cómo llegar a los puntos de encuentro? Bueno, en primer lugar, me parece a mí que habría que hacer un esfuerzo enorme para que se transparenten las cifras. Estoy tratando yo de entender lo que sucede en la economía ecuatoriana, de estudiar posibles alternativas, y nos encontramos, no es la primera vez, con que no hay la información disponible. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en hacer realidad esta contribución especial anual por parte de quienes tienen vehículos privados, no tenemos la información suficiente para poder determinar cuáles deberían ser los montos de estos niveles de contribución. Por ejemplo, estoy pensando, pero se necesitarían las cifras para estimar la cantidad, los montos posibles de ingresos para el presupuesto general del Estado. Un vehículo hasta 1,000 centímetros cúbicos podría contribuir con $100 al año, hasta 1,500 con $300, hasta 2,000 centímetros con $500, y para arriba ya todos tendrían que contribuir más de manera progresiva, pero para establecer una cantidad estimada de recursos que se van a recaudar se requieren unas cifras determinadas. Luego hay otras medidas, solo es cuestión de voluntad política. El gobierno nacional
en su paquete de medidas presentado hace pocos días a la Asamblea Nacional, está planteando un aporte de contribución especial a las empresas con ingresos mayores a 10 millones de dólares, a facturación mayor a 10 millones de dólares, del 0.2%, que generaría al año una cantidad de 177 millones de dólares. Si esta contribución pasa del 0.2 al 1%, el ingreso anual es de 755 millones de dólares. Ahí está casi la mitad o más de la mitad de lo que se esperaba obtener por concepto de eliminación del subsidio de los combustibles. Luego habría cómo establecer también un impuesto especial a los 270 grupos económicos más grandes que controla el sistema de rentas internas, y se podría obtener recursos de una cantidad significativa. Yo creo que hay medidas y hay mecanismos que permiten resolver los problemas, y por supuesto hay que tener claridad en la necesidad de tener un esquema financiero, un esquema fiscal mucho más responsable, que establezca impuestos crecientes, impuesto a la renta a quien más gana, que el presidente de la República, que establezca un impuesto especial sobre ganancias extraordinarias en una economía dolarizada, algo indispensable. Las empresas telefónicas, por ejemplo, que tienen una posición oligopólica en el mercado, las dos más grandes controlan casi la totalidad del mercado, tienen utilidades en dólares sobre activos fijos, sobre patrimonio superiores al 90% al año. ¿Por qué no contribuyen de una manera especial, un impuesto especial de mayor medida al desarrollo nacional? Son algunas de las medidas, hay mecanismos, pero para llegar a una respuesta de esa naturaleza, el gobierno nacional tiene que poner al margen la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que nos agudiza la crisis. No es que el Fondo Monetario Internacional provocó la crisis, no, eso no se está diciendo. Pero la propuesta del Fondo Monetario Internacional está totalmente equivocada. En Ecuador no hay inflación, entonces medidas drásticas para estabilizar la economía ecuatoriana no son necesarias. El nivel de déficit fiscal no es tan grande como para establecer esas medidas extremas. Y por otro lado, nos estamos endeudando ante el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito en cerca de 10.000 millones de dólares, no para atender las demandas fiscales, no para atender los proyectos productivos, sino para inflar la Reserva Monetaria Internacional en 10.000 millones de dólares. Eso es algo completamente incomprensible, para no usar otro término. A mí me parece que en gran medida, más allá de algunas imprecisiones en la carta de la CONAIE al Fondo Monetario Internacional, hay mucha verdad en esos planteamientos. Economista Costa, precisamente mi inquietud iba hacia lo último que usted nos acaba de manifestar. El gobierno nacional ha justificado la necesidad urgente de contar con estos recursos que vendrían del Fondo Monetario Internacional porque la brecha fiscal es profunda, es enorme. Las protestas recientes fueron claramente un rechazo al acercamiento del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo a la aplicación de lo que conocemos como la receta del FMI en la economía ecuatoriana. ¿Realmente el Ecuador, la economía del país, puede prescindir de estos recursos que nos entregaría o nos otorgaría a manera de crédito el Fondo Monetario? Si hubiera voluntad política, se puede prescindir de esos recursos y del Fondo Monetario Internacional, pero se requeriría otro manejo económico, definitivamente. Y me temo que este gobierno es incapaz de pensar en una alternativa. Ojalá hubiera la sensibilidad para avanzar en ese sentido, pero tal como van las cosas, tal es la tosudez del gobierno y tal es la visión estrecha de quienes creen que el Fondo Monetario va a resolver nuestros problemas, que lamentablemente creo que eso no será posible en la práctica. No es que no haya alternativas, las alternativas existen. Lo que no existe es un gobierno capaz de abrir la puerta a imaginar otras opciones, de buscar esas otras opciones, de poner en marcha esas otras opciones. Como ecuatorianos sabemos hasta la saciedad que de la mano del Fondo Monetario Internacional no vamos a resolver los problemas. Ya tuvimos dos largas épocas en nuestra historia, años 60 hasta principios de los 70, años 80 hasta principios de los 2000, que transitamos de la mano del Fondo Monetario Internacional y nunca resolvimos los problemas económicos con las recetas del Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo lo que sucede en Argentina y Grecia, para mencionar dos ejemplos, donde las crisis se agudizan también por las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y si nosotros leemos esa carta de intención, que insisto, es suicida, las perspectivas son realmente preocupantes.
Economista Costa, usted señaló en su intervención anterior de que hace falta que el gobierno abra la información para conocer mejor las finanzas públicas. ¿No es esto una contradicción cuando en el país nos estamos quejando de que las bases de datos de los ecuatorianos se encuentran en manos de cualquiera, en donde se conoce, para ir a un extremo, hasta las historias médicas de los ecuatorianos? Y esta contradicción se da en que no conocemos la real situación del Estado ecuatoriano, cuando hay cifras de la deuda pública, del servicio que se hace de la misma, del déficit fiscal, del tamaño del Estado reflejado en cifras, PIB, etcétera, etcétera, otros índices macroeconómicos. ¿Cuál es la información que haría falta para un buen diagnóstico? Se necesita mucho más información. En uno de los decretos que planteó el gobierno ecuatoriano, creo que el mismo decreto 883, reconocen que no tienen toda la información y son estimaciones gruesas. Ellos mismos reconocen. La decisión de incrementar los precios de los combustibles, que eso significaba la eliminación de los subsidios, se tomó sin tener toda la información del caso. Por eso yo he calificado esa medida como torpe en la forma y en el fondo, porque fue una medida sin ningún análisis, sin ninguna reflexión, sin siquiera tomar en consideración lo que representa eso para la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Un incremento del 40% de las tarifas de transporte es una barbaridad. Quizás para quienes tienen vehículos o que tienen mucho dinero eso no tiene ningún significado, pero para los sectores populares eso era un golpe durísimo. Eso afectaba gravemente sus condiciones de vida, y eso también implica ese incremento de los precios, sobre todo en el caso del diésel, un impacto durísimo al aparato productivo ecuatoriano. Eso afecta a la competitividad. Fue una medida, insisto, torpe en el fondo y en la forma. ¿Por qué? Porque no había la suficiente información y no había la sensibilidad del gobierno para hacer un análisis integral que tenga siempre en cuenta los temas sociales y los temas ambientales, y no solo la necesidad de cerrar a como dé lugar la brecha fiscal. Yo no digo que no haya que enfrentar el problema fiscal, pero no se puede enfrentar afectando más a los pobres y a los sectores de clase media. ¿Qué piensa usted concretamente sobre Pablo Dávalos, que es uno de los principales asesores, hasta donde se conoce, de los movimientos indígenas? Es un economista, le conozco, hace propuestas, me parece interesante. Espero que esté sugiriendo cosas que sean posibles, viables y sobre todo que ayuden a resolver los problemas nacionales. ¿Y qué le parece? Que es el momento de hacer una gran minga, una minga democrática para encontrar las respuestas entre todas las personas que realmente quieran aportar para soluciones estructurales y de fondo. ¿Y qué le parece, economista Costa, las declaraciones de... Sí, ¿y qué le parece las... Siempre tenemos un poquito de problemas en la comunicación. Le preguntaba qué le parece, por otra parte, el punto de vista del expresidente Osvaldo Hurtado, que señala en declaraciones hechas para Cuatro Pelagatos que el movimiento indígena, y habla también de los sectores sociales, los partidos de izquierda, no creen en la democracia, y como consecuencia en sus instituciones, que el movimiento indígena se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo del Ecuador y para la reducción del desempleo y la eliminación de la pobreza? Voy a referirme en primer lugar a la parte económica. Quiero cerrar la idea. Es indispensable que se busquen medidas que sean de corto, mediano y largo plazo. No es posible dar pasos simplemente a parches y a compensaciones. Lo han dicho con claridad los indígenas. Nada solo para los indios, no solo medidas para los indios o para los campesinos. Ellos merecen una respuesta, sobre todo luego de que tenemos una deuda histórica de violencia y de represión, conquista y criminalización en contra de la sociedad indígena, de los movimientos indígenas en general y de las comunidades indígenas sobre todo. En ese sentido creo que es importante no solo medidas de corto plazo, parches y compensaciones, sino visiones estructurales. Y en relación a lo que señala el expresidente Hurtado, yo rechazo de plano esas afirmaciones, porque considero que el movimiento indígena es un actor potente de la democracia en el país. Si no habríamos tenido el movimiento indígena de estos días activo en las calles, nos habrían impuesto todo el paquete fondo monetarista, las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y los problemas sociales se habrían agudizado, y más aún los problemas ambientales, porque en este momento hay que abordar todos los aspectos que tiene el país, no solo el tema de los combustibles. ¿Por qué no plantear ahora en las mesas de diálogo y de negociaciones un punto que ha sido un reclamo de amplios sectores de la sociedad ecuatoriana? No minería en los
en las fuentes de agua, en los páramos, en las lagunas, en los humedales, en los ríos. Esa podría ser también una medida de largo plazo, un acuerdo nacional. Insisto, no solo hay que buscar respuestas de corto plazo, y hay que entender que tenemos que enfrentar una violencia estructural, no solamente la violencia de los grupos vandálicos, que la rechazo, pero hay una violencia estructural en contra de los pueblos indígenas que va durando con conquista y colonización más de 500 años. Hay una violencia estructural que se expresa en las inequidades, en la masiva pobreza del país, esa concentración de la riqueza insultante en muy pocas manos, mientras la mayoría de la población vive en situaciones muy complejas, y violencia estructural provocada por el Fondo Monetario Internacional. Osvaldo Hurtado apela en esa entrevista a los dirigentes indígenas, les pide que comprendan que la única manera en que el país puede salir adelante es a través de la aplicación correcta de una economía de mercado. ¿Usted, economista Acosta, cree realmente que Ecuador puede salir adelante con una revolución socialista, con la aplicación de principios marxistas en su economía? Yo creo que estamos en este momento discutiendo otros temas y no estamos fijados en respuestas estadocéntricas ni mercadocéntricas. Las respuestas estadocéntricas, o sea, que apuntan exclusivamente a un manejo de la economía a partir del accionar del Estado, han fracasado. Y también han fracasado las medidas y las respuestas fijadas exclusivamente alrededor del mercado. Por eso en nuestra Constitución hablamos de una economía social y solidaria, en donde pueden coexistir distintas formas de hacer economía. Pero lo fundamental aquí no es ni más mercado ni más Estado, sino más comunidad, más participación de la gente. Ya podemos aprender mucho de las comunidades indígenas que han demostrado a lo largo de cientos de años cómo se organiza una vida en armonía dentro de la comunidad y en armonía con la naturaleza. Entonces, lo que menos necesitamos es seguir discutiendo esas posiciones ultristas que creo que no resuelven nada, más Estado o más mercado, no, más comunidad y más democracia. Economista Acosta, nos gustaría también tener una lectura suya sobre la realidad actual latinoamericana frente a lo que acaba de pasar aquí en Ecuador y las consecuencias a corto plazo, lo que está ocurriendo en Chile, lo que aparentemente va a empezar a ocurrir en Bolivia luego del proceso electoral, lo que está ocurriendo también en Colombia, en Haití. ¿Esto es una respuesta precisamente al último análisis que usted acaba de hacer? Bueno, me parece que en nuestra América están moviéndose las fuerzas sociales y están abriendo la puerta a un espacio cada vez más complicado de entender. Ya creo que muchas de las características que teníamos antes como elemento de reflexión y muchos de los instrumentos que usábamos, las categorías que usábamos para comprender la realidad son insuficientes. Lo que vivimos en el Ecuador debe hacernos reflexionar profundamente. Yo creo que hay en todos los países de América Latina, en unos más, en otros menos, un segmento creciente de la población que carece de futuro, que se siente al margen de la historia, que no ve el día a día como una posibilidad para mejorar sus condiciones de vida, sino por el contrario, están viendo que con el esquema económico existente, en unos casos con una profundización del neoliberalismo y esta mal llamada economía de mercado, lo que se está haciendo es cerrar las posibilidades a esos grupos humanos, sobre todo la juventud, esa juventud que proviene de los campos, o esa juventud que llega a la universidad y hace enormes esfuerzos y sabe que no tiene asegurado su futuro y que no hay futuro en estas condiciones. En ese sentido me parece que es muy importante hacer unos análisis más detenidos, más profundos, porque allí podríamos comprender qué es lo que está sucediendo. Y me parece a mí que no podemos seguir insistiendo en la lógica perversa de creer que el desarrollo está a la vuelta de la esquina. Ni siquiera la idea del desarrollo nos sirve en la actualidad. Hay que comenzar a abrir la puerta a visiones postdesarrollistas que garanticen otro tipo de sociedad. Lo que tenemos es que apostar a sociedades equitativas, a sociedades justas y libres, que solo se conseguirán en base a superar la pobreza. Estas sociedades que buscan supuestamente el desarrollo, que es inalcanzable, que es una entelequia, lo que están es agudizando las contradicciones y provocando respuestas cada vez más violentas. Es el momento de la reflexión y no de seguir empecinados imponiendo visiones como la fondo monetarista, la neoliberal, que lo que van a agudizar es las contradicciones y los problemas. Gracias, economista Acosta, por habernos atendido.